Lo que yo les voy a contar, bueno, mi nombre es Maximiliano Moder, yo soy profesor de historia, esa es mi formación, y trabajé muchos años en el Ministerio de Educación en Chile y estuve involucrado en todo el proceso de reforma curricular que se vivió en Chile desde fines de los años 90 hasta el año 2010. Y ahora estoy envuelto de nuevo en el proceso de cambios curriculares que se están viviendo hoy en día desde una situación de asesoría de lo que estaba pasando allá, con una política de desenvolvimiento curricular. Lo que yo les voy a contar es un poco el camino que nosotros hicimos, cómo vivimos este proceso de tener que escribir un currículo, que es algo en lo que muchos de ustedes creo que están involucrados actualmente, están enfrentándose al tema ese de tener que traspasar, ¿verdad?, todas estas expectativas, llegar y, permiso Dave, llevarlas a un librito como este. Seguramente conociendo Brasil va a ser bastante más grueso que este, pero algo así, ¿verdad? Tienen que ponerla ahí. A nosotros también nos salió bastante más grueso y somos un país chiquito, así que no se preocupen, ¿no? Entonces, nosotros en este proceso enfrentamos muchos problemas, enfrentamos muchos desafíos a los cuales tuvimos que ir dándoles respuesta. Y lo que les voy a contar un poco es una breve síntesis de qué fue lo que nosotros vivimos y sufrimos como profesores involucrados en políticas públicas, tentando de dar respuesta a este tremendo desafío que es la construcción de una base curricular común para nuestro país. Entonces, la historia curricular nuestra, ustedes están comenzando en esto. Ustedes, el tema de tener un currículo nacional es un tema bastante complejo acá en Brasil. Yo acabo de hacer un estudio para la UNESCO también sobre el currículo, el diseño curricular, los diseños curriculares que ustedes tienen en los diferentes estados y en algunos municipios del país, lo que es, hay una diversidad, una gran diversidad, ya lo vimos en la mañana. Tuve la oportunidad de conocer a varios de ustedes aquí, por allá, alguna gente aquí, ¿verdad?, de entrevistar, de poder trabajar. Sé la complejidad que tiene el pensar un currículum único para el país completo, una base curricular, y sobre esa tratar de construir algo que nos sirva, que sea útil. No fue el caso nuestro. Nosotros somos un país chiquito, ¿verdad? Podríamos cambiarles todo el país por parte del Estado de San Pablo y nos meten a todos ahí y quedamos lo más tranquilos porque cabemos y nos sobra espacio. Somos apenas 16 millones de personas. Entonces nosotros tenemos una tradición de currículum único. Nuestro sistema escolar está constituido en torno a un currículum nacional que se impone y que es el que se es asumido y enseñado en todas las escuelas, públicas y privadas del país. ¿Ya? Ahora, los cambios curriculares que hemos sufrido, los más importantes de los últimos 50 años. El año 65, una mudanza general del modelo educativo. Se produce un cambio total, se cambian los ciclos, se establece una educación básica, primaria, ensino fundamental para voces, de 6 años y una secundaria de 6 años también. En ese marco se produce, bueno, recordemos qué años son los años 60, mudanzas generales, ¿verdad? Luego vendría mayo del 68 y todo esto. El mundo está, y nosotros también nos ponemos en sintonía con el mundo y comenzamos a mudar todo. Y el año 65 provocamos una gran reforma que reestructura y define una nueva orientación para nuestro sistema escolar y nuestro modelo educativo. Y queda instalado y va a durar solo 15 años. Entre medio pasan muchas cosas, ¿verdad? El año 73, para ustedes fue el 64, para nosotros el año 73 tuvimos un golpe de Estado que derrocó el gobierno, comenzó una dictadura bastante complicada, bastante feroz, y el año 80 la dictadura asume la decisión de que en realidad había que poner a tono el sistema educativo con los vientos que corrían en ese momento y se establece un nuevo currículum en un marco de cambio general de la educación. Entonces ellos cambian todo,
cambiamos de nuevo los ciclos, quedamos con un ciclo básico de 8 años y una enseñanza media de 4 años, y se establece un currículum, 2 currículums en general. Teníamos también un currículum para educación básica, de ensino primario, y un currículum para educación media. No es solo que cambia el currículum, sino que después de 15 años cambia la orientación absolutamente del currículum, ¿verdad? El año 80 se impone un currículum basado absolutamente en la adquisición de ciertos conocimientos, que se consideraba eran importantes para producir, y nunca mejor dicho, para producir ciudadanos bien comportados. Personas que sintieran amor por la patria, que fueran obedientes, que detestaran el comunismo y todas esas cosas. La palabra democracia no aparece en este currículum, en ninguna parte. No está, fuera. Se acabó la dictadura y el año 94-95, justo antes de la siguiente reforma curricular, comienza un proceso distinto. Y nosotros decidimos en ese momento, como país, no yo, como país decidimos iniciar un proceso de pensar nuestro sistema educativo en forma un poco distinta, de enfrentar este proceso más pretenciosos nosotros, más maduramente, ¿verdad? Más como ya más adultos. Entonces mirar en largo plazo el tema del trabajo curricular y partimos con una comisión. El primer trabajo de esta nueva reforma de la educación fue una comisión que tendría que pensar cuál era la educación que Chile necesitaba para el siglo XXI. Estábamos a puertas, se nos venía el cambio de siglo, y para todos significó muchas cosas el cambio de siglo, ¿verdad? No sé por qué, pero era como importante. Venía el siglo XXI y teníamos que pensarnos. Y generamos una comisión que se llamó la Comisión para la Modernización de la Educación, que establecía los parámetros centrales, los elementos centrales que articularían el proceso educativo, la educación que Chile necesitaría desarrollar para cumplir, para poder superar los desafíos que se nos estaban presentando. Salieron los resultados de esa comisión. Una anécdota pequeñita, porque tengo muy poco tiempo y tengo que tratar de contar todo en este breve tiempo, pero que tiene que ver también con lo que ustedes están haciendo. Esa comisión, nosotros terminamos la dictadura terminó porque la dictadura decidió que terminaba y le entregó el poder a los partidos políticos, a la democracia, a esta nueva democracia, en la cual el antiguo dictador quedó como senador vitalicio. ¿Ya? O sea, fue así. Entonces, el año 94-95 estaba el señor Pinochet, figuraba sentado ahí con varios otros generales que también se convirtieron en senadores, figuraban sentados en el Senado aprobando y rechazando leyes. Entonces no era muy fácil. ¿Ya? Se generó esta comisión en la que estuvieron representantes de las 4 Fuerzas Armadas, de la Marina, del Ejército, de la Aviación, de la Policía, había representantes del empresariado, había representantes de distintos sectores, no había representantes de los profesores porque no era necesario, no había para qué. Se les consultó, eso sí, se les preguntó. Pero hoy había representantes de otros sectores sociales. Más allá de eso, más allá de la anécdota de la representatividad de esta comisión, la comisión fue importante. Porque de alguna u otra forma permitió pensar y generar un casi acuerdo social con respecto a lo que Chile necesitaba para adelante. Tamizado por lo que estas fuerzas estaban dispuestas a aceptar que Chile pensara para adelante, pero se pensó algo y algo salió de ahí. Y entre los años 96 y 98 se produjo el nuevo currículo nacional. Un nuevo modelo curricular, un nuevo diseño que nos enfrentó por primera vez al desafío que ustedes están viviendo hoy en día, ¿ya? De pensar y tener que articular un currículo diferente. Un elemento central de este currículo fue la idea de desenvolvimiento, la idea de desarrollo curricular. Nosotros ya no queríamos la experiencia, no queríamos vivir lo que habíamos vivido antes de los bandazos, de tener que cambiar de un currículum y que el currículum fuera
actualizado, fuera adecuado, solo cuando venía un cambio muy grande en la orientación del gobierno y pegaba un giro en 180 grados hacia otro lado. Básicamente porque eso no ayuda a mejorar la educación de nuestros hijos. Porque los procesos curriculares, el definir qué es lo que tienen que aprender, son procesos largos, de largo aliento, que marcan mucho. Entonces precisamos políticas curriculares que se proyecten en el tiempo, que no es lo mismo a que se estanquen en el tiempo. Eso es muy diferente, ¿verdad? Entonces generamos y comenzamos a trabajar bajo esta idea de desarrollo curricular, donde la idea es tener un currículum que se va actualizando, que se va modernizando, que va cambiando junto con la sociedad. Establecimos ciertos periodos, ciertos ritmos, pero la idea era producir eso. Entonces teníamos que generar un proceso de trabajo que estuviera de ojo muy abierto en lo que estaba aconteciendo para poder cambiar y actualizar el currículo. La fórmula que tenía ese currículum definía unos objetivos fundamentales de aprendizaje, que tenían que ser los mandantes, que eran los elementos articuladores que establecían qué era lo que los niños tenían que aprender, qué es lo que niños y niñas tenían que ser capaces de hacer al final de cada año y para cada materia, y unos contenidos mínimos que eran la materia prima con la que se tenía que trabajar, es el desarrollo, el logro de esos objetivos fundamentales. Había un cambio, había un cambio muy importante con respecto a lo que teníamos antes. Hasta antes de eso, y por lo que yo me he dado cuenta aquí todavía también acontece, en Chile también acontece todavía, a pesar de que tratamos de cambiarlo el año 96, pero era el tema de que los profesores se centraban en lo que tenían que enseñar. La pega del profe, el trabajo de profesor, era enseñar cosas. Entonces cuando el curso a su turma le iba mal, el profe decía, no es responsabilidad mía, yo enseñé lo que tenía que enseñar, si no aprendieron es porque son burros. Clarísimo, más claro, echarle agua. Así es, ¿verdad? Bueno, con ese modelo curricular nosotros tratamos de poner el foco no en lo que el profesor tenía que enseñar. ¿Qué es lo que el profesor tiene que enseñar? Los contenidos, ¿verdad? Así en términos apretados, así como cuadrados, rígidos. El contenido era lo que el profe tenía que enseñar y la categoría que estaba arriba de eso, la categoría superior jerárquica, era el objetivo fundamental. Y ese describía el aprendizaje. Entonces tratamos de cambiar el eje del proceso educativo a través del currículum desde el contenido hacia el aprendizaje. O sea, desde la enseñanza hacia lo que se aprende. Y ese fue un elemento sumamente importante y era articulador para nosotros del proceso, de todo lo que nosotros estábamos intentando hacer. Seguimos trabajando, pasaron 10 años, y los profes durante esos 10 años, desde el año 96 hasta el 2006, los profesores siguieron mirando los contenidos. Ellos toda la vida habían mirado los contenidos, no tenían por qué dejar de mirarlos ahora. El proceso de comunicación del currículum y de instalación de nuestro currículum fue horrible. Pasaron 10 años y todavía los profes no lograban darse cuenta que existía una categoría que se llamaba objetivo fundamental, que era la que ellos tenían que mirar para poder ordenar el proceso de educación de los niños. Pasaron 10 años y los profes seguían diciendo, yo enseñé lo que tenía que enseñar, si no aprendieron, no es culpa mía. Y eso, más que responsabilidad de los profesores, que tienen una práctica acostumbrada, o sea, hay toda una historia para atrás, era responsabilidad nuestra, porque comunicamos mal, porque no supimos entregar bien el mensaje. Lo dijimos, pero no basta con decirlo, hay que preocuparse de comunicar bien. Y esa es una primera farol de alerta con lo que ustedes están haciendo. Preocúpense de comunicar muy bien lo que ustedes van a hacer. Que los profesores lo entiendan y se empoderen, se hagan cargo, lo abracen y lo sientan suyo. Si no es así, todo este tiempo, todo este esfuerzo, no va a dar frutos. El año 2006 entonces comenzamos, ante esta evidencia y otras muchas evidencias, comenzamos nuestro proceso de modificación del currículum. A ver, sigamos. Disculpa. Bueno, estos eran dos elementos que era importante que teníamos que tener. Tratamos de que fueran
los objetivos, la estructuración fuera en simple y que fuera claro en sus prescripciones. Esto fue retomado después, el año 2006, cuando comenzamos a generar otros instrumentos que permitieran clarificar y entregar mejor este mensaje. ¿Verdad? ¿Seguimos? Entonces, ¿cuál fue el diseño? ¿Vamos? Ya. Enfatizamos, volvimos sobre la tarea de comunicar mejor a través de nuestros objetivos cuál es la idea del aprendizaje que nosotros estamos proponiendo. Y es un aprendizaje que involucra habilidades, contenidos, actitudes. Esos contenidos entendidos mayoritariamente como conocimientos. Nosotros teníamos sumamente claro que no queríamos tener un currículum de conocimientos, centrado en los conocimientos anclados en estudiantes que son capaces de pararse y recitarnos de adelante para atrás y de atrás para adelante todos los presidentes de la historia de Chile. Yo no sé para qué le puede servir eso a alguien, pero eso se enseñaba y tenías que saber cuál fue el 6º presidente de la historia de Chile y cuál fue el 5º vicepresidente. Y los pobres chicos quedaban ahí aterrados y yo soy profesor de historia, yo no me lo sé. Todavía no lo lograron conmigo, no me los aprendí. Entonces, la idea es tener unos conocimientos que sean significativos, unos conocimientos que junto con el desarrollo de ciertas capacidades les permitieran a ellos, y ciertas actitudes, les permitieran a ellos intervenir e interactuar con su vida, con los demás, con el mundo que los rodea. Y ese es el concepto de competencia que nosotros trabajamos. Esa es la idea de competencia, no una competencia ni es de competir, ni es de ser competente apretando una tuerca, que es como muchas veces se malentiende, sino que la idea de competencias es ser competentes en poder relacionarnos e interactuar con el mundo que nos rodea. Ser competentes en ser capaces de mejorar nuestras vidas y al mismo tiempo mejorar la vida de la sociedad y del conjunto de los que están alrededor nuestro. Ser competentes en ser un aporte para nuestra sociedad. Esa es la idea de competencia. Y eso fue lo que quisimos plasmar un poco con esto, con esta idea. Entonces nuestro currículum, a partir de ahí, nosotros definimos nuestro currículum, es un currículum orientado a las competencias. No es un currículum de competencias puras, porque eso no existe. Nadie puede aprender ni desarrollar ninguna habilidad si no tiene un conocimiento con cuál desarrollarla. Es así de simple. Tenemos que tener una base de información que nos permita desarrollar, para poder desarrollar pensamiento crítico, tenemos algo sobre lo que pensar. Si no tenemos nada sobre lo que pensar, no hay posibilidad de desarrollar pensamiento crítico. Entonces es una articulación que tiene más o menos esa figura, ¿verdad? Están los aprendizajes en el centro y rodeados en su alrededor por habilidades, actitudes y conocimientos. Esas actitudes, toda la carga valórica que tiene nuestro sistema educativo y que tienen que tener. Como sociedad queremos que pase algo con nuestro país, con nuestra sociedad, y hacia allá la empujamos, ¿verdad? Las actitudes son las que nos mueven en una cierta dirección, a hacer algo buscando un fin. Que ya me empezaron a levantar carteles que faltan 10 minutos, 5 minutos, entonces tengo que empezar a correr. Esta es la primera formulación, así se veía el currículum chileno. Estos eran los objetivos fundamentales, ¿verdad? Valorizar el Estado de Derecho como marco legal, etcétera, etcétera. Ese era el objetivo, eso era lo que nosotros queríamos que pasara con los estudiantes. Y estos son los contenidos mínimos obligatorios. Esto era lo que los profes tenían que enseñar para lograr eso, pero eso era lo que tenían que lograr. Los profes miraban esto y nunca se enteraron de eso. Entonces los chicos eran capaces de repetir varias de las cosas que aparecen acá abajo, pero no tenían idea para qué las estaban aprendiendo. Entonces mudamos un poco el esquema y pasamos a otro proceso, a otro diseño. Hoy en día Chile tiene otro diseño, que es un sistema en el que nosotros resaltamos las habilidades, y estas habilidades tienen que ir en consonancia con un modelo de objetivos de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje trata de resumir tanto los contenidos como el objetivo fundamental que teníamos antes en una sola frase que sea comprensible y que sea directa. Entonces el objetivo de aprendizaje, por ejemplo, es explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad, etcétera, etcétera. Ustedes la están leyendo ahí y todos saben leer, por eso están acá. Así que no se la voy a leer yo, ¿verdad? Esos son este es un poco el modelo que tenemos nosotros hoy en día. A eso cambió. Ahora, este cambio, y es otra de las luces de alerta,
Nosotros desde el año 96 ya estamos en el 2009 y esto es del 2011. Hasta el 2009 tuvimos esa idea y siguió funcionando y nosotros estábamos convencidos que teníamos un currículum estable que iba a irse actualizando en el tiempo tal. El año 2009, a fines del año 2009, hubo elecciones, y me quedan 5 minutos, y mudó el gobierno, cambió. Y no solo un cambio de gobierno, no es que antes no hubiera cambiado el gobierno, antes también cambiaba el gobierno, pero se mantenía más o menos dentro de la misma línea, del mismo track político. Ahora cambió y mudó y se fue para otro lado, y el nuevo gobierno que llegó miró esto y dijo, bueno, tenemos dos opciones. O seguimos construyendo sobre lo que ya estaba, o partimos de cero y lo hacemos todo de nuevo. Dicho y hecho, partieron de cero y hicieron todo de nuevo. Modificaron todo. Modificaron todo y fue terrible para nosotros darnos cuenta que lo que nosotros pensábamos que era una política sólida de desarrollo curricular no era tan sólida, ¿verdad? Y que tenía muchos problemas y que estaba al final absolutamente expuesta a los vaivenes de la política contingente. Que el acuerdo que nosotros pensábamos que habíamos construido, porque a las mismas personas que llegaron y cambiaron todo les preguntábamos siempre si ellos estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo, si estaban de acuerdo, ellos decían sí, está fantástico, o a veces decían no, esto no está tan fantástico, lo arreglábamos un poco, bueno, llegábamos a algún consenso, que no dejaba contento a nadie, pero que no era soportable por todos y ahí seguíamos andando. Ellos quisieron tener algo que fuera absolutamente confortable para ellos. Y ya. Entonces, otra voz de alerta, otro farol rojo, ojo, con cómo construyen los consensos, con que esos consensos sean reales, ojo con la forma en la que van a articular y proteger esa institucionalidad que le van a dar a su base curricular nacional. Para que no venga otro gobierno después y la cambie, y después otro y la cambie, y después otro y la cambie. Porque así van a ir zigzagueando y el camino para mejorar la educación brasilera va a ser mucho más largo. Porque tal como dijo el ministro, y como antes en la mañana había dicho el viceministro o el jefe de básica, el currículum es articulador de todas las políticas educativas. El currículum nos permite ver qué tipo de escuela, en términos de la gestión en la que queremos, porque esa escuela tiene que estar al servicio del logro de ciertos aprendizajes. El currículum nos va a decir un poco cuáles son los profesores que necesitamos. No es lo mismo un profesor que tiene que transmitir solo conocimiento, un profesor que tiene que desarrollar capacidades o competencias. Entonces el currículum también va a tirar una señal muy fuerte y muy clara hacia el sistema de educación superior sobre cuáles son los profesores que tiene que formar. Y va a tirar una señal muy clara también hacia las secretarías de educación sobre cómo tienen que apoyar el trabajo de esos profesores. Y va a tirar una señal muy clara a las editoriales sobre los textos que ellos tienen que construir. Entonces es absolutamente articulador y central, ¿verdad? Entonces no puede estar cambiando cada 4 años. Tenemos que protegerlo de alguna forma. Ojo con eso. Aquí, ya, veamos las definiciones de qué. Construir un currículum, y en esto están ustedes ahora, es complejo, ¿verdad? Definiciones, ¿cuáles son las definiciones sobre lo que queda y lo que no queda? Hay una gran tensión. Que el currículum sea liviano y digerible y entendible por todos, ¿verdad? Es genial este. Y segundo, la tensión de que muchos de los que están aquí, o algunos, no sé, la verdad no tengo idea, pero son expertos disciplinares traídos, sacados de las universidades y puestos a trabajar aquí en la redacción del currículum. Entonces los expertos disciplinares consideran que todo lo de su disciplina es absolutamente imprescindible y que todos los niños tienen que saberlo. Obvio, son expertos disciplinares. Bueno, esa tensión es terrible. Es terrible porque no cabe. Yo hice un estudio hace poco para la UNESCO, también sobre los currículos de ensino fundamental y de ensino medio. Estuve y me acuerdo de una entrevista en Río de Janeiro, con profesores. En la Secretaría Estadual de Río de Janeiro invitaron profesores y había un profesor de geografía con el discurso de no se alcanza a pasar todo lo que se enseña, no se alcanza a pasar todo lo que hay que pasar, no se alcanza, los contenidos son demasiados. El currículum no da abasto, yo no alcanzo a pasar. Nos fuimos a los documentos y dije, bueno, veamos entonces, estábamos analizando un poco esto, y aparecían unos objetivos sumamente claros y cortitos.
Y me decía, no, porque hay que pasar esto, esto y esto otro. Yo le pregunté, bueno, ¿y tú tienes que pasar todo eso, tienes que trabajar todos esos temas con tus niños para lograr esto? Esto es súper específico. Él decía, bueno, no. ¿Qué tendrías que pasar para pasar esto? Bueno, para eso bastaría tal y tal cosa, pero todas estas otras cosas son súper importantes. Bueno, pero no son necesarias. No son necesarias para lograr los objetivos que yo tengo que lograr. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar como redactores, como hacedores de currículo, es qué es lo que el país necesita, qué es lo que los estudiantes futuros o ciudadanos necesitan, cómo necesitan formarse y en qué medida mi sector de aprendizaje, mi disciplina, mi especialidad puede colaborar con esa formación. En qué medida lo que yo estoy haciendo, estos conocimientos o estas habilidades colaboran con eso, con ese objetivo final. Ellos no tienen que saber todo el tema de la historia. No se puede. Tampoco se puede transmitir todo el conocimiento acumulado sobre las ciencias. Es imposible. Además que va quedando obsoleto día tras día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Cuáles son los conocimientos que tenemos que transmitir para poder afirmar las habilidades, los desarrollos que queremos que ellos tengan? ¿Qué colabora con la formación de ese ciudadano que queremos tener para que Brasil sea un país mejor? Y ese es el tema. Y ahí, ese es el gran criterio. Y yo creo que prácticamente el único criterio de definición para decir qué queda, qué no queda. Si tenemos una explicación razonada y fundamentada de por qué esto o de qué forma esto colabora con ese país que yo quiero formar, con ese ciudadano que yo quiero formar, entonces eso puede quedar. Si en realidad es porque siempre se enseñó. Digo, ¿cómo no lo voy a enseñar? Si a mí me lo enseñaron cuando yo estaba en el colegio, se lo enseñaron a mi papá. Ese no es argumento. Entonces, si ese es el único argumento, revisémoslo, porque puede que sea una cuestión tradicional que hay que mantener, pero es probable que podamos sacarlo y despejar espacio para trabajar otras cosas que son mucho más potentes, ¿verdad? ¿Sigamos? Este es un ejemplo de un propósito. Nosotros tuvimos que adaptar en ciencias sociales, yo ya dije, soy profesor de historia, nosotros trabajamos con este norte, ¿verdad? Nosotros teníamos que construir nuestro currículum para eso. Eso es lo que queríamos lograr. Para eso no es necesario saberse todos los presidentes de Chile de adelante para atrás y de atrás para adelante. Tampoco es necesario saberse todos los ríos de Chile, aunque sean más chiquititos que el Amazonas y los afluentes de la vertiente izquierda y de la vertiente derecha. ¿Verdad? Nosotros tenemos el Biobío, que es una cosita así, pero es grande para nosotros y estamos felices con él, muy orgullosos del Biobío. Y entonces en torno a eso tuvimos que hacer nuestra selección, ¿verdad? Y ver qué colaboraba para que las personas pudieran formarse y llegar a esa meta. ¿Sigamos? En torno a eso nosotros generamos Time's Up. Está en inglés, pero yo entiendo que es que el tiempo se fue. Entonces, rápidamente, 2 minutos les voy a pedir y cierro. ¿Ya? Nosotros generamos otro elemento que también les voy a pedir, que ustedes como constructores de currículum, que ustedes como responsables de las políticas curriculares tengan presente. El currículum no es un libro de magia. No contiene hechizos por los cuales las cosas van a acontecer, uno lo va a tirar solo y va a abrirlo y va a leerlo y van a empezar a aparecer cosas. El currículum necesita ser implementado y necesita ser acompañado y apoyado de muchos elementos para poder ser realizado. El currículum en sí mismo, este libro del currículum nuestro, ese libro por sí mismo no sirve para nada. Es letra muerta y es solo, como han dicho varias veces acá, solo una lista de contenidos, o una lista de contenidos o de lo que sea, de habilidades, solo una lista, solo palabra escrita, si no lo acompañamos de toda una serie de instrumentos y de condiciones para que lo que está instalado ahí se realice. Y ese es el objetivo central, que eso se realice, que deje de ser palabra muerta escrita sobre un papel blanco. Que eso se traspase y salga y sea lo más próximo posible a algo que transforma la vida de una persona. Para eso nosotros necesitamos programas de estudio, que son la propuesta didáctica
Decirle al profesor, bueno, mira, podrías hacerlo así. O tenemos por lo menos que buscar la forma de entregarle las herramientas al profesor para que pueda trabajar eso. Para ustedes la tarea es mucho más compleja que para nosotros, porque ustedes tienen una diversidad geográfica y cultural enorme. Y los profes no da lo mismo y no se puede enseñar de la misma manera en el Amazonas o en Acre que en San Pablo o en Belo Horizonte o en el sur, o en Santa Catarina, en Florianópolis. No se puede enseñar igual. Hay situaciones de contexto, de desarrollo cultural que hacen que sea diferente. Y necesitamos capacitar a nuestros profesores para que sean capaces de enseñar, para que sean capaces de llevar eso para allá. Las editoriales. Yo me pregunto, y la verdad esta es una duda que tengo, acá rechazan mucho la idea del currículum, o hay un sentimiento como de que el currículum común o la base común puede ser una imposición para todo Brasil. Sin embargo, todos felices, utilizan los libros, los textos de estudio que son producidos en San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte y tienen que enseñar en las escuelas de la selva en el Amazonas con el ejemplo del transporte público del metro de San Pablo. Y ahí nadie reclama. Cuando ese es el punto que debieran cuidar. Porque el transporte público quizás va a tener otra significancia en la escuela en el Amazonas. Entonces el ejemplo es el que no me sirve, la forma de enseñarlo es la que no me sirve. No entender lo que significa transporte público, que es lo que está arriba del currículum. Y finalmente, una herramienta que nos permita ir observando, una herramienta que no se trata solo de que el sistema, el malo de la película, el Estado, el que está arriba, el que persigue, observe qué está pasando y castigue. No, la idea es tener una herramienta que sirva a los profesores para poder observar el aprendizaje de sus estudiantes y saber cómo van caminando y poder acompañar ese proceso de aprendizaje de sus estudiantes. ¿Cómo entregamos esas herramientas? ¿Cómo generamos las situaciones de contexto que permitan aportar a la concreción y a la realización de ese currículum? Y el Time's Up, otra vez, lo que se me ocurre que terminó ya 2 veces y aquí dejo. Muchas gracias.